Bueno, hermanos, quiero invitarle a que podamos buscar en nuestras Biblias un solo versículo. Generalmente uso muchos, pero hoy voy a usar uno. Dirían, va a terminar temprano. Bueno, depende, hermanos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Cuánto lo tienen? Ok, vamos a usar este versículo de base de la estructura de la enseñanza de hoy. Sin embargo, vamos a ir viendo otros pasajes, pero esta es la base estructural de lo que vamos a conversar hoy. Dice la Escritura: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a leerla una vez más. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué tan importante, hermanos, ha sido la sal a través de los tiempos? Es más, sabemos que no es muy saludable en exceso la sal. Y tal vez de los que estén aquí, algunos ya se han acostumbrado por motivo de salud a no usar mucha sal. Pero generalmente los que no estamos acostumbrados, si comemos alguna comida, valga la redundancia, sin sal, vamos a decir, esto está insípido. Si vamos a un restaurante y si le falta el toque de sal, ahí tienen unos saleros para que algunas personas le echen la sal correspondiente. Entonces, generalmente el ser humano está acostumbrado a usar la sal, y la sal no solamente para sazonar los alimentos, sino para muchas otras cosas era utilizada, y probablemente más de la que hoy vamos a tratar. El Señor comparó a la iglesia con un cristal, con este cristal común usado en su tiempo y en el momento actual. Hay varias palabras que usamos que vienen del uso de la sal, ¿verdad? Tal vez ni cuenta nos damos. El salami, ¿verdad? Quiero una pizza con salami. Bueno, ahí viene la palabra sal. Cuando hablamos, no me han depositado el salario, ¿verdad? O tengo que pagar el salario de los empleados. Ahí va también la palabra sal, salario. Y ensalada, porque se supone que era con sal, ¿verdad? Ya no. Entonces, la ensalada también nos recuerda esta palabra. Algunos tal vez que tienen buena memoria recordarán que este mensaje lo di hace 3 años, más o menos. Sin embargo, hay cosas nuevas en lo que vamos a hablar, por si acaso los que tienen buena memoria, ¿verdad? Hace alrededor de 3 años, que cómo pasa el tiempo, hermanos, hablamos sobre este tema. Hay algunas propiedades que tiene la sal, hermanos, que Jesús hace la comparación con la iglesia en su función en el mundo. Bueno, ¿cómo empieza el texto? El versículo 13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero no la sal en el término tico, hermanos. ¿Cuál es el término tico? ¿Qué sal? ¿Verdad? Es negativo. Acá en Costa Rica es alguien, decimos, está salado, que no le sale nada bien, que todas las cosas le salen mal. No. En el contexto judío era distinto. No en este sentido. El verbo, quiero decirles que este verbo se encuentra en el tiempo presente. Dice: ustedes son
la sal de la tierra. Jesús está hablando con sus discípulos en este momento, por eso también nos incluye a nosotros, y le dice a ellos, ustedes son. Esta palabra, vosotros sois, se encuentra en el original en griego en tiempo presente. El verbo se encuentra en tiempo presente. Significa que nosotros siempre, en el momento que estemos, en el momento en que vivamos, en el momento que existamos como iglesia, siempre somos sal, o siempre Él espera que debemos de ser sal. No es que, eso fue en el tiempo antiguo y ahora no, ustedes son la sal de la tierra. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, pase lo que pase a través del tiempo, en su tiempo presente, la iglesia es la sal de la tierra. Como creyentes, como congregación y como personas individuales, somos la sal de la tierra. La palabra tierra aquí está refiriéndose a la humanidad. Se está refiriendo no al planeta en sí, pero se está refiriendo a la humanidad, a las personas. Somos nosotros la sal de la tierra. Los seguidores de Cristo somos la sal de la tierra. Los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos la sal de la tierra. Pero para poder entender qué implica ser sal, ¿qué implica? Tenemos que entender el uso de la sal. El uso antiguo principalmente, el uso antiguo de la sal. ¿Qué Jesús estaba queriendo decir con la sal? Probablemente estaba queriendo decir una cosa, pero vamos a ver todo lo que puede significar la sal. Y es tan amplio, hermanos, que uno se queda maravillado. Todo lo que hacían con eso, todo lo que se realizaba con ella. Nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Esto implicaba, hermanos, un uso interesante en el tiempo antiguo. Vamos a verlo. Implicaba algo de valor. Hablamos del salario. En algún momento se pagaba con sal. La sal representaba un valor económico. Por eso viene la palabra salario. Entonces, para nosotros no podemos imaginar lo que me paguen a mí con sal, ¿verdad? ¿Qué me va a servir la sal? Pero era representativo, como hoy las monedas, de que esos billetes que tenemos, como billetes no deberían valer nada, pero tienen una representación, ¿verdad? Ya los que son más financieros podrán entender ahí que su representación en oro, ¿verdad? En los bancos internacionales y cuánto vale cada moneda de cada país, ya eso es un detalle. Pero en aquel momento pagaban con sal. En algún momento de la antigüedad se pagaba con sal. Entonces, la iglesia, aquí está implicando que la iglesia es valiosa para Dios. Tiene valor. Usted y yo no somos mejores que muchos del mundo. Hay gente en el mundo, yo siempre lo he dicho, que se porta mejor que muchos cristianos. Pero la diferencia es que la sangre de Jesús fue derramada por amor de nosotros y Él nos perdonó. Y la Biblia dice que lo vil, lo despreciado del mundo llamó Dios, escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte, a lo poderoso. Entonces no es de mi estrato social, no es por mi conocimiento, no es por mi sabiduría, sino porque Dios así quiso llamarme y yo respondí a su llamado, en el cual soy hijo de Dios. Hubo un tiempo donde los evangélicos, y espero que ya no se dé esto, ¿verdad? Nos creíamos mucho y andábamos con la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Y yo soy cristiano y voy para la iglesia. Y entonces mirábamos a los demás que no eran creyentes por encima del hombro. Eso no es correcto, no es una actitud. Sí, somos pueblo de Dios, somos especial tesoro para Dios, ¿verdad? Somos especial para Él, no somos cualquier cosa, pero no, hermanos, para menospreciar a la gente que no va a la iglesia, no para menospreciar a las personas que no han conocido al Señor, sino para anunciarles a Cristo a estas personas. Para eso nos escogió Dios. Y bueno, somos especial tesoro. Y 1 Corintios 6:20, que probablemente ya algunos han visto por ahí, dice que fuimos comprados con precio.
Usted y yo éramos esclavos del pecado y Jesús nos compró espiritualmente con precio. ¿Y cuál fue su precio? Su sangre. Me compró, me redimió. Ya no le pertenezco al diablo, le pertenezco a Jesús. Me compró. Y cuando se compraba un esclavo, se esperaba que ese esclavo que sirviera a su nuevo amo. Pero ahora nosotros somos libres, ¿verdad? Me salvó y hago lo que me da la gana. No, ahora soy esclavo por amor del Señor. Ahora soy su siervo. Él me compró. Y esto implicaba también el valor de la sal. Nosotros somos la sal de este mundo. Fuimos comprados con precio para la honra y la gloria de Dios. La sal también se aplicaba para efectuar juicios. ¿Cómo así que un juicio? Juicios en los terrenos. Cuando a alguien se le quitaba, lo condenaban en el tiempo antiguo y también castigaban sus terrenos, le colocaban, hermanos, prácticamente sal en los terrenos. Sal en la tierra. ¿Para qué? Para que no creciera nada. Para que esa persona no pudiera cosechar, digamos. Esa era la manera judicial de castigar a alguien. Le tiraban sal en su terreno para que eso no prosperara. Era un castigo. Y aunque el texto aquí no menciona específicamente ese castigo, la Biblia nos dice que la iglesia tiene autoridad. Jesús dijo en varias ocasiones a sus discípulos: os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Cuando los enviaba a evangelizar, se lo repetía: os he dado autoridad. La iglesia se le ha dado autoridad, pero no una autoridad para jugar al show dentro del templo, porque algunos la han usado para eso. Entonces hacer un espectáculo, hacer un espectáculo de demonios en el templo y todo. No, la autoridad que Dios nos dio es para evangelizar, para hablar a otros de Cristo, para orar por los enfermos, para liberar a las personas que están afuera. No para hacer un show evangélico grabado, ¿verdad? Y que vean qué poder tengo y qué unción tengo. Ese no fue el propósito. Jesús le dio autoridad a sus discípulos para que hicieran la gran comisión, para que cumplieran la gran comisión, para que trabajaran para su obra. La iglesia también tiene autoridad, que tal vez la hemos ido perdiendo porque no estamos haciendo su voluntad. Ahora, este es un punto más moderno. Tal vez en Israel no lo utilizaban la sal para esto, pero quise añadirlo porque sería bueno conocerlo. La sal, en los lugares fríos, a los cuales no he ido, impide la formación del hielo. Es muy común que en aquellos lugares combatan el hielo tirándole sal en las calles para que no se forme, no se congele. La iglesia también es importante porque ella evita la frialdad que tiene el mundo. En Mateo 24, verso 12, de una manera profética, se nos dice que en los postreros tiempos la gente ya no tendría amor. El amor de muchos se enfriaría. Y estamos viviendo estos tiempos donde no hay amor de familia, donde no hay amor entre los padres hacia los hijos, donde a veces no hay amor entre las mismas parejas con estos femicidios y todo lo que se viene dando, donde no hay amor entre las personas, donde en la calle la gente no se soporta, donde manejando un auto se insultan por pasar un semáforo un poquito más rápido que el otro. Es increíble lo que vivimos. El aspecto de Costa Rica, un país de paz, hermanos, creo que si lo analizamos hoy en día, que ocupaba Costa Rica el número 1, número 5, ahí fue bajando con el tiempo del país más tranquilo del mundo. Estoy seguro que ya no lo somos. Estoy seguro que eso se perdió. Estoy seguro que ya no es igual. La frialdad, la iglesia, como hablamos la semana pasada, en su ambiente de amor, su ambiente de unidad, cuando comparte los unos con los otros, crea una unidad diferente a la que hay en el mundo.
Y somos ejemplo y debemos ser ejemplo de unidad, de amor, para que la gente que vive en esa frialdad desee estar con nosotros, con la familia, en este caso, de luz y esperanza. Así que ya vemos 3 usos de la sal, como el salario, para juicios y también para evitar la congelación. El más común, lo coloco por acá, que es dar sabor a los alimentos, ¿verdad? La iglesia es quien le da sentido a la humanidad. Ya lo expresé. La iglesia es la que le da sabor a la humanidad. Si no estuviéramos aquí, probablemente ya los juicios que están decretados que caigan sobre la tierra estarían cayendo en este momento. La iglesia está impidiendo que muchas cosas se den en el reloj profético de Dios. La iglesia está siendo protegida por Dios a pesar de todo lo que está sucediendo. Esto podría ser peor. Somos quien le da sabor a la humanidad. ¿Se acuerda cuando Abraham estaba orando por su sobrino Lot? ¿Se acuerda cuando él intercedía, pero no lo hizo directamente porque Dios ya había dicho que iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Y qué le decía a él? Si hay tantos justos, si hay 10, y después comenzó el cálculo, no hay 10. Si hay tantos, al final le faltó para mí un poquito más a Abraham interceder, porque ni la propia familia de Lot era convertida, solo Lot era el justo. Al final se destruyó la ciudad y podemos ver que aún su propia esposa quedó convertida en estatua de sal por mirar atrás lo que había dejado, y sus hijas en algún momento lo emborracharon y se acostaron con él. Así que al final solo Lot era el justo en toda su familia, por lo cual la ciudad siempre fue destruida. Pero Dios estaba dispuesto a detener su juicio si había cierta cantidad de justos en esa ciudad, y eso es lo que quiero recalcar. Muchas cosas no pasan en Costa Rica porque hay justos orando, porque hay personas que todavía buscan de Dios, y si no, las cosas estarían más complicadas. Pero si la sal, si la iglesia deja de tener sentido, deja de salar, hermanos, ¿qué se le viene al país? Lo que ya está comenzando a verse, lo que ya estamos comenzando a ver. Y cuando la corrupción, hermanos, se da a nuestro alrededor, tenemos entonces que ver qué está haciendo la iglesia. Y voy con el otro punto de ahí. En 1 de Pedro 2:9 nos dice que somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, ese pueblo de Dios. Eso somos nosotros. Somos los que le damos sentido a la humanidad. Vea que usted no es cualquier cosa. Usted ha creído en Jesús, usted es del pueblo de Dios, y usted está aquí para interceder por esta nación, para hacer el cambio. Pero otra de las cosas que hace la sal, hermanos, que ya no se usa tanto, ¿verdad?, es preservar ¿qué? Los alimentos. Solo puse uno ahí entre paréntesis para que se acuerde de nuevo. Tal vez es que quiero pizza. Salami, ¿verdad? El salami. También está el bacalao, ¿verdad? Que no suena a sal, pero se usa con sal para preservarlo. Algunos alimentos, en algunos lugares donde no tienen refrigeradora, la sal hace que no se descomponga tan rápida las carnes. He oído personas que han ido a Europa que ven las carnes ahí guindadas, ¿verdad? Pero solo están saladas, nada más. Ni moscas hay. Interesante. La sal evita la corrupción. La iglesia, cuando está haciendo su trabajo, impide que la sociedad se corrompa rápido. Sí se va a corromper, claro que sí, porque hay pecado en la humanidad, pero no va a ser tan rápido, porque la iglesia está haciendo su trabajo, porque está impidiendo que se pudra la sociedad. Pero cuando nosotros estamos igual que los del mundo, esto se descompone rapidísimo.
Entonces podemos ver la mafia tomando las calles, podemos ver los sicarios tomando las calles, podemos ver los drogadictos aumentando día tras día, podemos ver que el mal se está acrecentando tanto que da temor salir a ciertas horas, ¿verdad? Para algunos de ustedes, porque la cosa no está bien, se complica. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con la iglesia? No le podemos echar la culpa a toda la iglesia, pero es un factor importante. ¿Qué está haciendo la iglesia de Jesucristo para contrarrestar todo esto que se está viniendo? ¿Qué estamos haciendo las iglesias? ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? Probablemente estamos ocupados con otros temas. Estamos ocupados con el tema del dinero, con el tema de la prosperidad, estamos ocupados viendo cómo tenemos más números, pero no estamos ocupados ganando las almas. Y déjeme decirle que las estadísticas muestran que el crecimiento de la iglesia, o sea, en los últimos años no ha habido crecimiento en la iglesia. Quiero decirle, no hemos pasado del 10% de la población, y vamos muy bien y en el 10 nos estancamos. Algunos creen que estamos ya bajando del 10%. No hemos llegado pasado el 10%. ¿Y cómo es que hay iglesias enormes? No, porque están absorbiendo a otras iglesias pequeñas. Lo que estamos es cambiando de lugar, no estamos ganando las almas, nos estamos engañando a nosotros mismos. Solo estamos cambiando a donde hay más moda, donde hay más modernidad, y nos movemos y creemos, hoy somos más, estamos avanzando. No, las almas no las estamos alcanzando, son pocas, estamos engañados. Solo que la gente de esta denominación se fue para la otra, y todos los de acá se fueron para la otra, y entonces se ve un bulto grandísimo, pero son los mismos 10% moviéndose de un lugar a otro, con respeto a todos ustedes, porque todos también nos movemos a donde Dios nos quiera mover, pero estoy hablando del crecimiento. El crecimiento no es real. Son creyentes los que se están movilizando, por las razones que sean. La iglesia debe evitar que se corrompa la sociedad. Es la iglesia la que evita que la sociedad se corrompa. ¿Qué decían de la iglesia en Hechos 17, versículo 6? Échele el ojo, es muy interesante, interesantísimo. ¿Estos son quiénes? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Será que me equivoqué de texto? Ok, estoy bien entonces. Estos son los que ¿qué? Suena transforma, pero no es un Transformers. Es trastornan. O sea, ponen el mundo de cabeza. Estos son los que trastornan el mundo. O sea, donde quieran que van hay cambios. Donde quiera que hay un cristiano, algo está sucediendo, algo está moviéndose. Están trastornando el mundo. ¿Podemos decir hoy en día que somos eso? Estos son los que trastornan el trabajo, el lugar de trabajo, lo ponen de cabeza. El salón de clase lo ponen de cabeza porque ahí hay un creyente, hay un evangélico. Está dando testimonio, está hablando la palabra, trastornan su ambiente. Están evitando que la sociedad se corrompa. Están haciendo un impacto, en otras palabras, donde se encuentran. ¿Hace cuánto no se dice eso de la iglesia? ¿Hace cuánto no se dice eso de nosotros? Más bien cuando la iglesia quiere decir algo por ahí sobre algún tema del aborto, de los LGTBQ+, etcétera, entonces sale el gobierno y dice, ¡shh! Callados, silencio. Le quito los permisos de funcionamiento. No, aunque usted no lo crea, por debajo hablan con el grupo principal y dice, ustedes están moviendo muchas cosas, cálmense porque podemos también retirarle sus beneficios. Entonces, mejor calladitos, más bonitos. Estamos en eso.
Nosotros no podemos dejar de predicar la palabra de Dios, no podemos dejar de decir lo correcto, no podemos acomodarnos al mundo, tenemos que más bien transformar ese mundo, sin señalarlo, por supuesto, sin criticarlo, que también ese es otro extremo, ¿verdad? Sin juzgar, pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Ahora, hay opciones. Hay congregaciones que dicen, no podemos pelear contra el mundo. Adaptémonos al mundo. Así crecemos más, así los tenemos. Y cuando los tenemos aquí adentro, entonces ahí le hablamos un poquito de la palabra, pero nunca lo hacen, porque después se van a ir de la iglesia. Después cuando los confrontas y les dices, esto no está bien, esta práctica que estás haciendo, no vuelven, porque hay muchas opciones para ir. Nosotros estamos llamados a trastornar el mundo. No a ser pasivos, hermanos, no a ser queditos, no a ser tranquilos. Pero ya se calentó la cosa, vamos a uno más suave para bajar la intensidad, hermanos. En Levítico 2:13 nos da otra razón del uso de la sal. Las ofrendas, o varias de las ofrendas, tenían que ir sazonadas con sal. En Levítico 2:13, en el Antiguo Testamento. ¿Y esto qué quería enseñar? Que la ofrenda que Dios le agradaba debe de tener sal. Debe ser salada. La ofrenda tenía que tener sal. Bueno, ya en el Nuevo Testamento ya no se dan ofrendas de ese tipo, de animales ni de nada, pero el apóstol utiliza en Colosenses capítulo 6, voy a ponerlo aquí, en Colosenses capítulo 6, versículo 4, ahí están los dos versículos, utiliza la idea de la sal y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea que cuando voy a hablar, le echo sal. Sazonada con sal, o sea que sea agradable lo que yo voy a decir, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Significa que la sal aquí es símbolo de lo que agrada a Dios. La ofrenda tenía que tener sal. Y Pablo dice, sus palabras deben estar saladitas. Deben tener sazón, deben tener sal, o sea, deben ser cuidadosas, deben ser agradables, deben ser de bendición a las personas. Implica que la iglesia debe agradar a Dios, hacer las cosas correctas y cuidarse también en la lengua. Lo que hablamos debe estar saladito, sazonado con sal. Y la última, hermanos, que voy a tocar, que probablemente tenga que ver con la razón por la cual se escribió este texto, y que usted diría que es la comida, pero no, siempre pensamos en la comida, ¿verdad? La sal es para la comida. No, la sal tenía otro uso en los tiempos de Jesús. Servía como catalizador del fuego. O sea, servía para que el fuego no se apagara, para que quedara encendido los fuegos. Si usted ve aquí, digamos, en los hornos, y todavía en algunos lugares hacen una capa de sal en el piso del horno, para que el horno, la llama, el fuego no se apague tan fácilmente, sino que le permite calentarse. Era una especie de catalizador, era una especie de avivador del fuego. La iglesia debe mantenerse avivada, según 2 de Timoteo 1:6. Se le dice a Timoteo que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando se colocaba la sal, nos ayudaba a tener ¿qué? ¿Qué hay ahí en el horno? Fuego, no carne asada, fuego, fuego. ¿Y el fuego qué produce? Calor. Y otra cosa más positiva, luz. ¿Ok? De aquí, y no voy a entrar hoy a este tema, de aquí el versículo que sigue dice que somos ¿qué? La luz de la tierra. Están relacionados la sal con la luz. La sal es, por así decirlo, ayuda
a la luz, ayuda al fuego para que se produzca luz. Hay una relación entre las dos, no están ahí por estar, tiene relación. Si yo estoy agradando a Dios, si yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, si estoy siendo sal, puedo dar luz. Si no tengo sal, si la sal no funciona, si la sal está deteriorada, no voy a poder dar luz, que ese es otro tema, la luz. La sal y la luz en el mundo antiguo estaban vinculadas. Bueno, volvamos mejor dicho a Mateo 5. Si usted se perdió por ahí, estamos hablando de la sal de la tierra, Mateo 5, versículo 13. Volvamos un momento a Mateo 5, versículo 13. Y en Mateo encontramos que dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ya leímos y estudiamos esa parte. Ustedes son la sal de esta tierra. Pero nos falta otra parte. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal pierde su sabor, en otro sentido, si la sal se vuelve insípida, ¿qué vamos a hacer? Si la iglesia se vuelve insípida, si la iglesia ya no sala, ya no ayuda a la combustión, ya no ayuda a que el Espíritu Santo se mueva, ya no da sabor a la humanidad. Si la iglesia ya no cumple su función, estamos en problemas grandísimos. El verbo desvanecer en el original implica una acción completa o repentina que ocurrió en algún momento del pasado. En algún momento la iglesia dejó de ser sal. En algún momento la iglesia dejó de ser sal. Esto es técnico, ¿verdad? Por si a alguien le interesa. El verbo es voz pasiva en el griego. Y la voz pasiva en el griego recibe la acción. No ejecuta la acción, sino que la recibe. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces la iglesia está recibiendo palo. Que la iglesia está pasiva, recibiendo ese desvanecimiento, desvaneciéndose poco a poco y no actúa. La sal no actúa para nada, solo recibe el ataque. La iglesia también se encuentra de la misma manera. Se viene desvaneciendo su esencia. Se viene apagando hace tiempo, se viene mezclando hace tiempo, viene perdiendo su fuerza, está pasiva también como ese mismo verbo, no actúa, solo recibe palo. Miren, hermanos, yo no sé cuántos el enemigo los ataca, ¿verdad? ¿A alguien le ha atacado el enemigo? Ok, ¿y usted cómo se defiende y cómo lo ataca a él? No, yo recibo palo nada más. Me pongo el escudo y ahí aguanto. Pero si él me está atacando, yo también lo debo de atacar. Entonces, me defiendo, sí, pero lo ataco. ¿Y cómo lo ataco? Evangelizando. ¿Cómo lo ataco? Orando, leyendo la palabra, sirviendo al Señor. No solamente recibir golpe, también yo tengo que dárselo. Y ese es el problema, la iglesia se queda pasiva, recibiendo del gobierno, recibiendo de acá, recibiendo ataque de la sociedad. ¿Y qué hacemos para defendernos? Si de todas maneras, aunque no hagas nada, vas a recibir palo. Aunque te quedes quedito, algunos creen, no voy a servir a Dios porque si yo sirvo a Dios me vienen problemas. Mejor me quedo en mi casita tranquilo. También te van a venir problemas. También te van a venir pruebas. Entonces, ¿qué mejor? Mejor sirvo a Dios, mejor lucho, le doy la guerra porque Él está haciéndome la guerra. No me quedo quedito. Pero la iglesia entra en una pasividad. Algo pasó que la sal se desvaneció. Algo le pasó a la sal. Y puede ser que a usted como sal le haya pasado algo. Tal vez una decepción, tal vez un problema, tal vez una crisis, tal vez algo le sucedió en la iglesia donde estaba y dice, no más.
Entonces apenas me mantengo congregándome, apenas ahí quedito, nadie me hable, nadie me salude, ¿verdad? Solo vengo a recibir, no voy a trabajar, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque tal vez estoy lastimado, algo me pasó y esta sal se va desvaneciendo, se va apagando, se va diluyendo. ¿Qué te pasó? ¿Qué dejaste de ser sal? ¿Dónde quedó tu primer amor? ¿Qué te pasó en el tiempo? ¿Fueron las pruebas? ¿Fueron los problemas? ¿Fueron las situaciones difíciles? ¿Fue el pecado? No sé. ¿Qué te pasó que te comenzó a apagar? ¿Por qué cosas has pasado, iglesia? Para que la sal se desvanezca, hay dos factores que ayudan a que la sal se dañe. Vamos a ponerlo. Todo esto es casi metafórico, hermanos. Hay dos factores normales. Hay factores externos que dañan la sal, que son las impurezas, el mal almacenamiento, que usted no crea, hay que taparla bien, cubrirla bien, y la humedad. Esto hace que la sal se vuelva insípida. El mundo también afecta la capacidad de la iglesia, a la capacidad de la sal, la capacidad de la iglesia de ser sal. Nos golpea, nos afecta, nos ataca, nos critican y probablemente comenzamos a hacernos como el Chavo, ¿verdad? A encogernos, a engarrotarnos de miedo. Factores externos. Hay lugares donde la iglesia es reprimida. Aquí solo de una manera técnica y política lo es, pero en otros lugares es abierto en contra del evangelio. Puede afectar a la iglesia, sí, pero lo que más afecta es el siguiente, lo que más daño hace. Los factores internos que tiene la sal. La mezcla de la sal con otros elementos como la arena, no la purificaron bien, pero aquí la sal es muy buena, hermanos. Con la arena, bueno, se le usa, algunos le meten yeso. ¿Qué tiene la sal costarricense? Tiene un elemento que se le coloca para ayudar, yodo, por ejemplo. Entonces la sal yodada, que es buena, es medicinal, es un decreto del gobierno, ¿verdad? Para ayudar, no me acuerdo en qué problema, para el bocio, ¿verdad? Pero en otros lugares no, tiene elementos. Y eso hace que no sepa igual, eso puede hacer que no sea igual que la sal pura que venden ahora como muy popular en otros lugares. Y otras sustancias. Cuando la iglesia se mezcla con el mundo, pierde su propiedad, ya no tiene la misma fuerza. Cuando la iglesia ya va mezclándose con el pecado, va mezclándose con cosas donde ya el pecado ya no se llama pecado, sino decisión, donde ya modifico y cambio las cosas, ya la iglesia no tiene la misma fuerza que antes, pierde fuerza. ¿Lo hemos podido ver? Si la sal se desvaneciera por factores externos o por factores internos, que creo que lo más peligroso son los internos, hay una parte que sigue del versículo. ¿Qué sigue? Hay una pregunta. Sí, me adelanté a la pregunta, tiene razón. ¿Con qué será salada? Es una pregunta retórica, o sea, ¿qué se puede hacer para recuperar la sal? Si usted tiene un tarrito de sal, dígame, usted que cocina, y esa sal usted le echa al arroz y ¿qué pasó? No agarra, ¿verdad? Y le sigue echando y nada. ¿Qué hace usted con esa sal? ¿Hay alguna forma de recuperarla? ¿Cómo que no, hermanos? Todo es posible. ¿Hay alguna forma de mejorar la sal, la mezcla con café, no sé, para que recupere con otra sal? Esa sería la única, ¿verdad? Mezclarla con otra sal, pero al final puede ser que me baje también la calidad de la sal. No hay forma. Y aquí él pregunta, y la pregunta acá es, ¿con qué será salada? Oiga, qué ridículo eso. ¿Con qué será salada? Cuando la sal pierde sus propiedades, ya no puede restaurarse. Usted lo acabó de decir. Y ya usted entendió lo que quiso decir Jesús ahí. Ya no puede restaurarse. Es más, es una pregunta irónica.
¿cómo voy a salar la sal? Y Jesús dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Qué vamos a usar para salar la sal? Lógica, no se puede, es imposible, sería irónico, sería algo contraproducente, sería irónico que la sal necesitara ser salada. Entonces para el Señor también es irónico que la iglesia necesite ser perdida, que una iglesia necesite ser restaurada. Es irónico, porque la iglesia debería ser la que restaura. La iglesia debería ser la que da sal, no la que necesita ser restaurada. Y aquí está la crítica que le está diciendo. O sea, si ustedes comienzan a desvanecerse o a apagarse, hay un punto de no retorno, hay un punto donde no pueden volver. Hay mucha gente que se aparta y vuelve. Pero se ha dado en estadísticas que la mayoría de personas que se enfrían, nunca más vuelven a ser lo que eran antes. Y pasan los años y usted dice, pero yo sé que tengo que levantarme y yo sé que tengo que hacer eso, y pasa el año y pasa y pasa y pasa y siguen una gran parte, no se puede generalizar, en el mismo punto donde estuvieron hace 10 y hace 20 años. Hermanos, no podemos descuidarnos porque llega un momento donde ya no nos levantamos más, donde ya no podemos retornar a ser lo que antes éramos, donde nos quedamos fríos, donde nos quedamos apáticos. Así que, ¿con qué será salada? Eso es irónico. Cuando la iglesia se ha alejado de su propósito, difícilmente puede regresar a recobrarlo. No lo digo yo, lo está dando a entender el mismo Jesús. Difícilmente. Por ahí en Apocalipsis se le dice a una iglesia que si no cambia, quitaré su candelero de su lugar. Vuelve el tema de la luz, ¿verdad? El aceite también, combustible para la luz. ¿Qué pasará? Entonces, quito tu candelero. O sea, te quito la luz. Oiga, ¿cómo es eso? Una iglesia sin luz. Entonces, ¿qué es? Una iglesia sin sal, que no trae efecto, que no cambia a nadie, que no tiene poder de Dios. Entonces, ¿en qué se convierte? Quiero que usted me ayude con algunas ideas. Si ya la iglesia dejó de ser luz, si ya la iglesia dejó de impactar, ¿qué es? Pero se siguen reuniendo, siguen cantando aleluya. ¿Qué se convierte? Esa es una, o hasta en una secta. Porque ya no está haciendo su función, es un grupo, ya hasta se va a desviar de la doctrina, la va a acomodar, va a inventar cosas para mantenerse activo, pero ya perdió su norte. Lo más bonito sería Club Social, una galleta, ¿no? Club Social sería lo más bonito, porque algunos ya están en la línea de secta con lo que están enseñando. Ya me desvié hace rato, entonces somos un club. No se mueve Dios, no hay palabra, aquí no hacemos nada. ¿Verdad? Un club social. Con la esperanza que el Espíritu Santo en algún momento los mueva. O me desvío más y me convierto en una iglesia, pseudo iglesia se llama eso, que enseña doctrinas de sectas. Que ya no está enseñando la Biblia. Y eso es lo que está pasando en Costa Rica y en el mundo. Eso es lo que está pasando. No en todas, por supuesto. ¿Para qué sirve entonces, hermano? El otro verbo aquí es salar, ¿verdad? ¿Con qué será salada? Que se encuentra en esta frase en tiempo futuro. Salada significa, o sea, no hay nada en el futuro que pueda mejorar esto. Está en futuro. Cuando la iglesia pierde en algún momento de su pasado la salinidad, es probable que nunca en el futuro la pueda recobrar. Qué duro lo que está diciendo el Señor. Cuando te desvías, cuando se desvió, se desvió. Por eso hay que cuidar la doctrina,
Por eso hay que cuidar la enseñanza. Por eso que tenemos que trabajar, y somos tal vez los pastores de majaderos, ¿verdad? Invitándoles a congregarse, invitándoles a buscar de Dios, haciendo algunas actividades para tener comunión con Dios. Vienen tiempos para evangelizar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la llama encendida. No podemos dejar que se apague, porque cuando se apaga, hermanos, como dicen por ahí, apague y vámonos, todos nos vamos. Se acabó el asunto. Una iglesia, cuando ya termina de apagarse, ya no hay nada que hacer. No hay nada para ella. Solo un milagro del Señor. Ya no puede ayudar a nadie. Ya no puede restaurar al caído. Ya no tiene poder para bendecir a nadie. Ya perdió esencia. Ya no puede salar el arroz con pollo que venden hoy. Ya no puede. Dios libre que quede bajo esa. Ya no puede. Ya perdió su esencia. Pero sí sirve para algo, hermanos, porque para Dios todo tiene un propósito. ¿Para qué sirve? ¿Qué dice el texto? No sirve más para nada, sino, ¿para qué? Para ser echada afuera. Algo sirve. Para ser echada afuera. ¿Y para qué? Ser hollada. Hollada es la palabra majar, pisar, dependiendo del término, ¿verdad? Para ser pisoteada por los hombres. Ya vamos a terminar. Sino para ser echada afuera. Cuando la sal, hermanos, ya no tenía un uso en la casa, ya no servía para nada. Para lo único que servía era para colocarla, hermanos, en las calles y para ser usada como asfalto. Cuando ya no servía, solo servía para ser pisoteada, hollada por los hombres. Esto es asfalto. Se colocaba como asfalto en el tiempo antiguo para rellenar los huecos. Y entonces eso provocaba que la gente majara la sal. ¿Y esto qué simboliza? Humillación, burla y menosprecio a esa iglesia. Ya la iglesia no está en lo alto, que en los demás versículos dice que está en un monte, donde todo el mundo la pueda ver. Está en el suelo, pisoteada, humillada, burlada, menospreciada por la gente. La gente probablemente que no conoce de Dios. Para los que no vinieron y se fugaron el domingo pasado, le recuerdo, se me corrió aquí pero no importa, esta estadística. Esta estadística nos muestra, ¿verdad?, el grado de confianza que tienen las instituciones en el país. Y en estas instituciones, el que está en más alto, el más alto tiene 7, hermanos, para que vean cómo estamos. ¿Verdad? Un 7%, 7.63 de 10, o sea, digamos que un 70. Y las universidades públicas y las empresas privadas son las mejor calificadas en el país. No pareciera, pero ahí. ¿Y dónde está la iglesia? Es lo que yo quiero que vean. Aquí. Iglesias protestantes evangélicas, 5.06. Claro, ahí estamos metidos todos. Los apóstoles, los que creen en la prosperidad, los que no creemos en eso, de todo, ahí estamos todos, el 10%. Oiga, y significa que también los mismos evangélicos tampoco creen, ¿verdad? Porque aquí ni llegamos al 10. Hechos 2:4 nos muestra que, principalmente el 2, que la iglesia de Hechos tenía favor con todo el pueblo. El pueblo respetaba a la iglesia. No significa que toda la comunidad se va a convertir, pero sí va a respetar a la iglesia. Pero estamos en un momento donde la gente no cree en nuestro mensaje, no cree en los pastores, no cree en lo que decimos, ¿verdad? Por algo debe de ser. Hemos fallado probablemente, hemos hecho mal las cosas, aunque vemos iglesias enormes,
Creemos que vamos por buen camino, pero no estamos impactando a los que Dios nos llamó a impactar, a la gente que no conoce de Dios. Conclusión. La iglesia es un pueblo especial de Dios, es el pueblo especial de Dios para influir a la comunidad, detener la corrupción y la frialdad espiritual. La iglesia es el catalizador del fuego del Espíritu Santo hacia su entorno. Lamentablemente, si la iglesia pierde su propósito y se mezcla con el mundo y el pecado, toma rumbo del cual ya no puede regresar. Cuando ya se mezcla, ya no tiene sabor y en algún momento ya no va a servir para nada, sino para ser echada fuera y para burla de los demás. La iglesia puede perder su impacto y posición delante de Dios. Puede llegar a ser ridiculizada y humillada y menospreciada por la sociedad, que ya lo estamos viendo en nuestras encuestas. Todavía no es tarde, hermanos, para nosotros. Podemos recuperarnos. Creo que todavía tenemos un punto para recuperarnos. Podemos ser sal de la comunidad, de la sociedad. ¿Cómo yo puedo ser sal, hermanos? Bueno, busque tener una relación con Dios por medio de la oración y la palabra. Dé un buen testimonio ante las personas que le rodean, principalmente los que no conocen de Cristo. Abandone cualquier práctica de pecado o vicio, aunque a usted le guste. No la justifique. Ay, no, pero es que Dios sabe mi situación. Hay que cortar con muchas cosas para poder avanzar. Aunque nos guste algunos pecados, hay que abandonarlos. Si la Biblia dice que está mal, está mal. No lo cambiemos, no lo pintemos, no lo desdibujemos, no lo transformemos, no nos acomodemos, porque eso está haciendo que perdamos esencia y nos volvamos como un club cualquiera. Ah, que son muy conservadores. Bueno, vea lo que ha pasado con la iglesia, que se volvió liberal. Pues la iglesia se ha vuelto liberal. Vea por dónde vamos. Ni aún así estamos impactando a la gente. ¿Qué está sucediendo? Mostremos, hermanos, el amor de Dios a las personas. Compartamos el mensaje de salvación también. Es algo que debemos compartir. Ya no quiere, ya quiere ir a dormir. Invitemos personas al templo a escuchar la palabra de Dios. O sea, hagamos algo, hermanos. Trabajemos en nuestra comunidad. Tenemos algunos proyectos y con esto voy cerrando. Estamos buscando ahí asesorías también para ver cómo podemos trabajar con la comunidad de alguna manera u otra. Cómo podemos impactar a esta gente que tiene sus casas cerradas con candados grandísimos y que no quieren saber de las iglesias. ¿Cómo llegamos a sus corazones? ¿Cómo le brindamos un servicio a ellos? También es hora de anunciar la palabra, es hora también de evangelizar. Yo estoy consciente de que la gente ahora, si se le acerca a usted a hablarle, probablemente le huye. Si usted se le acerca a un parque, probablemente lo piensa, no es como antes, ¿verdad? La seguridad, el miedo, quién está tocando a la puerta. Lo mejor sería que nos confundan con testigos de Jehová, sería lo mejor, un paragüitas o algo. Pero la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Probablemente tenemos que buscar estrategias, mejorar cosas, pero no podemos dejar de hablar de Cristo. Combinar estrategias. Amados, probablemente para este fin de mes, voy a estar anunciándolo mejor ya la próxima semana, vengan unos misioneros que trabajan en el área de evangelismo y también en el área social, ¿verdad? Ellos colocan como filtros en las casas para el agua y de esa manera se introducen ellos en las casas para hacer esta ayuda social y para que la iglesia tenga un contacto con vecinos. Entonces, esto ya lo estamos planeando.
Para el mes de junio también viene un grupo de jóvenes y adolescentes, probablemente de Panamá, para tener actividades artísticas en el culto, pero también salir a evangelizar a nuestros alrededores. Apóyennos, hermanos. Va a haber alguno de estos cultos que le vamos a decir traiga una visita, porque necesitamos tal vez hacer ese culto más evangelístico para que la gente que llegue de estas digamos, invitaciones que vamos a hacer y de las personas que usted mismo va a invitar a ese culto puedan recibir la palabra de Dios, aunque nos llegue uno, hermanos. Hoy es más difícil que alguien que no conoce de Dios llegue a una iglesia. Hoy es más difícil. Así que vamos a tener trabajo. Los que del equipo de evangelismo van a ayudarme a salir con los hermanos misioneros, ¿verdad? Y los que no son del equipo de evangelismo, tranquilo, no los voy a obligar a salir, pero usted puede invitar, usted puede traer, invitar a alguien ese día, que probablemente sea el 1 de junio, el primer culto de junio, probablemente vamos a enfocarnos a un mensaje más evangelístico ese día. Amados, oremos para que nuestra iglesia siga levantándose. Para nadie es un secreto que la iglesia pasó por momentos difíciles y duros y estamos en un proceso de levantamiento, de restauración, pero no podemos conformarnos, tenemos que seguir trabajando hasta que la iglesia llegue al nivel que Dios quiere que ella tenga. Así que recobrar lo que hemos dejado de hacer, adorar a Dios en los cultos como debe de ser, congregarse constantemente, ¿verdad? En la medida de lo posible, sabiendo que hay trabajos, hay otras cosas que hacer también. Es volver al estudio de la palabra, volver a estudiar la palabra como debe de ser, hermanos, y comunicar a otros el mensaje de salvación. Son cosas sencillas que dejamos de hacer y que debemos de volver a recobrar. El camino antiguo que perdimos, debemos de volver a él, para que esas estadísticas cambien. Y si no cambian a nivel mundial, por lo menos en nuestra comunidad, se diga bien de nuestra congregación. Oramos, hermanos. Mi Dios, queremos agradecerte por el tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra junto con mis hermanos. Yo te pido que esta predicación no entre por un oído y salga por el otro, sino que quede en el corazón y haga la obra para la cual fue enviada. Señor, todos de alguna manera tal vez nos hemos enfriado en algún área de nuestra vida, a través de los años, a través de las dificultades, a través de las cosas que suceden a veces en las congregaciones o en las iglesias. Tal vez nos decepciona, tal vez nos desmotiva, pero Dios, somos llamados, Padre, para ser la respuesta a esta comunidad perdida, Señor, a este mundo perdido. Somos llamados para hacer esa sal, para hacer esa luz que las personas necesitan. Primero trabaja con nosotros, con nuestro testimonio, volver a Cristo, quitar las cosas pecaminosas que nos han estado enfriando y volver a levantarnos para hacer la luz que el mundo necesita, Señor. Mi Dios, nos has puesto aquí para trastornar esta comunidad, para moverla hacia ti, para anunciar el evangelio. Que no seamos un grupo ahí que se reúne, pero que nadie sabe qué hace, que podamos alcanzarla. Bendice estos planes que tenemos, bendice estos proyectos, mi Dios, y que podamos, Padre, alcanzar las almas a través de estas ideas, Señor. Que esos días donde vamos a salir a evangelizar consigamos contactos, se abran las puertas de las casas, se abran los corazones, Señor, que ese día que se va a predicar, Señor, de Jesucristo, estas personas que van a ser invitadas puedan recibirte como único y suficiente Salvador. Es más, quiero terminar este momento de oración pidiéndole que si hay alguna persona aquí que no ha entregado su vida a Jesús, no le voy a pedir que se levante, no le voy a pedir que venga al frente, solamente que usted abra su corazón, entregue e invite a Jesús a su vida. Y si vino con algún familiar, lo comunique a él o me busque a mí al final para poder seguir ayudándole. Si alguien desea aceptar al Señor o reconciliarse con Él,
Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Perdóname. Confieso mis pecados. Te pido que me limpies y me laves con tu sangre. Entra en mi vida. Restaura mi corazón. Hazme una nueva persona. Séllame con tu espíritu. Yo te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.